Ok, entonces vamos a continuar ya o finalizar con la parte de miembro inferior, muchachos. Entonces, viendo toda la parte de generalidades, hacemos un acercamiento a la osteología y a la artrología. Entonces, recuerden que este miembro inferior es parte de nuestra evolución, ¿sí? Entonces, esa evolución trajo que ya no hubiera una posición cuadrúpeda, sino que tomáramos una bipedestación. Entonces, esa bipedestación nos hizo que la deambulación fuera ya solamente en dos miembros, los miembros inferiores, pero eso tuvo que tener unas connotaciones de transformación, como se debió transformar ciertas estructuras, especialmente la cintura pélvica. Entonces, la posición erecta que ustedes conocen, bueno, no me sale el puntero, no sé, bueno. Listo, ya tengo el puntero. Entonces, se tuvo que desarrollar para la posición erecta, para mantener todo ese peso sobre el cuerpo y sobre el gran o el más grande hueso del cuerpo humano, tuvo que haber estado expuesto lo que era una transformación en ese miembro superior, en ese miembro inferior. Entonces, como ustedes ven, en lo que nosotros llamamos o conocemos como cadera, hacia este punto, ¿sí? Se tuvo que constituir una serie de transformaciones óseas, y esas series de transformaciones óseas se llama pliegue ojival, ¿sí? Que no es más que la transformación de las fibras o de los caminos de tejido óseo esponjoso, y todo eso, junto con la distribución también de la epífisis del fémur, hicieron que se pudiera sostener esa fuerza de gravedad. O sea, ese cambio que existe ahí, ese pliegue ojival, ¿sí? Amortigua el peso que cae sobre los miembros inferiores. No obstante, ustedes van a ver que las articulaciones que más sufren, entonces son la rodilla, ¿sí? La cadera y el cuello del pie. Ya no vamos a hablar de tobillo. ¿Listo? No sé. Entonces tengan en cuenta que el miembro inferior pues tiene las epífisis, las diáfisis, las metáfisis, ¿sí? Y simplemente es un homólogo de los miembros superiores donde se generaba una fuerza de carga mucho mayor. Entonces recuerden que la cortical es de óseo compacto, que también está la médula dentro de ellos, los huesos más largos contienen mayor cantidad de médula para la formación de elementos hematopoyéticos. Y entonces lo que les comentaba, ese eje que ustedes observan en la alineación tiene que ser confluente en lo que es la cadera, la rodilla y el cuello del pie. Entonces recuerden que no debemos hablar de tobillo, sino ya cuello del pie. Entonces, dentro de esas alteraciones según la angulación, observen que si la angulación se deforma hacia adentro, estaríamos hablando de lo que es la deformación en valgo, ¿sí? Y si es hacia externo, estaríamos hablando de la deformación en vargo. Como ahí estamos hablando de la rodilla, miren que en esta alineación normal, ¿sí? La alineación normal pues no hay desgaste, pero hay un genu varum, entonces que es la rodilla con esa alteración hacia ese punto que ustedes pueden observar ahí. Y el genu valgum con esa deformación hacia medial. Entonces, hay que estudiar qué es una coxavara, qué es una coxavalga, en qué caso se puede. Y también hay alux valgum, alux varum, ¿sí? Lo que se conoce como los juanetes también pueden estar allí. Entonces, hay que tener en cuenta todas esas alteraciones porque se pueden presentar en, en la práctica clínica diaria. Sobre la cintura pélvica tendríamos lo que es el hueso coxal y el sacro. Sin embargo, esto es más estudio de pelvis. No obstante, lo que vamos a ver hoy es enfocado al miembro inferior, entonces quédense con esta idea. El hueso coxal
¿sí? Está formado por tres huesos, el ilion, el isquion y el pubis. Entonces, esos huesos se soldan más o menos a la edad de 13 a 18 años, ¿sí? Formando solo un hueso que es el hueso coxal, diferente al hueso coxis, ¿sí? O coxigio. Entonces, la unión o la intersección de esos tres huesos, el ilion, el isquion y el pubis, me forman esa cavidad que ustedes observan ahí. Esa cavidad se conoce como acetábulo. Entonces, esta que está ahí, esa cavidad se conoce como acetábulo y está conformada por la fusión de esos tres huesos. Ese acetábulo recibe la cabeza del fémur y forma la articulación de la cadera. Ustedes pueden observar ahí. Hay unas medidas ginecológicas que se toman desde el punto A, ese que ustedes ven arriba, que es el promontorio sacro, ¿sí? Hacia el pubis, y hay unas medidas que se toman para lo que es el trabajo de parto, pero digamos que dentro de lo que hasta ahorita alcanzamos a ver, pues podemos observar los ligamentos sacroiliacos, porque están entre el sacro y el hueso ilíaco. Este es el hueso ilíaco, este es el hueso pubis y este es el isquion. Entonces, también tenemos los ligamentos sacro, el ligamento sacrotuberoso. Entonces, dentro de esa configuración de esa pelvis normal, ahí les empiezan a hablar de esas primeras articulaciones. Entonces, por ejemplo, la articulación entre los sínfisis del pubis es de tipo cartilaginoso tipo sínfisis. La articulación sacroiliaca es de tipo sinovial plana, la anterior, y la sacroiliaca posterior es de tipo fibroso. Realmente ustedes pueden ver que hay tejido fibroso, entonces realmente la anterior también tiene tejido fibroso, como ustedes pueden ver ahí, sacroiliacas, entonces anteriores son sinoviales planas y por posterior tienen tejido fibroso. También se alcanzan a ver los ligamentos vertebrolumbares o sacrolumbares y también alcanzamos a ver los ligamentos coxofemorales. Entonces, alcanzan a ver toda la parte de lo que es la sínfisis del pubis. Recuerden que ese sí es de tipo cartilaginoso, tipo sínfisis. Y los coxofemorales tienen tres subdivisiones, así como veíamos los glenohumerales. En los coxofemorales o esto es parte de ligamentos capsulares, tendríamos lo que son los iliofemorales, los pubofemorales y los isquiofemorales, que también solamente los pueden llamar coxofemorales, ¿sí? Este ligamento que ustedes ven en la zona anterior es el ligamento longitudinal anterior, en esa conformación, ¿sí? Y este que está de aquí hacia el pubis es el ligamento inguinal. Entonces, para que lo tengamos en cuenta, ahí comparan las pelvis de la mujer y del hombre. Entonces, la del hombre es mucho más burda, mucho más grande. Los diámetros no son simétricos, sino que terminan en una forma como un embudo, ¿sí? Entonces, la mujer es más pequeña, más simétrica, más ovalada, ¿sí? Y aquí abajo se muestran las articulaciones sacroiliacas, y recuerden que son sinoviales planas, la sínfisis púbica, que es cartilaginosa tipo sínfisis, y tenemos la articulación coxofemoral. El acetábulo también se llama coxa, y por eso ustedes pueden encontrar los términos de coxa valga, genuvarum, genuvalgum, ¿sí? Dentro de las deformidades que se pueden encontrar ahí. Entonces, bueno, voy a tratar de mover esto acá. Entonces, esta es la articulación coxofemoral, que es sinovial esférica, ¿sí? La sacroiliaca tipo sínfisis. Ahí también se alcanzan a denotar trocánter mayor, trocánter menor. Entonces empezamos con el primer hueso en el miembro inferior. Recuerden que íbamos con lo que era la cintura pélvica, así como estudiamos la cintura escapular, aquí estudiamos la cintura pélvica. Y esta cintura pélvica me habla de una extremidad hacia superior, ¿sí? La cabeza que tiene forma esférica. Es importante que en la cabeza ustedes
denotan ahí una fosita. Esa fosita es la fosita para el ligamento redondo de la cabeza del fémur, ¿sí? Después tendríamos también lo mismo que hemos visto en otras configuraciones, por ejemplo, como el húmero, tendríamos el trocánter mayor y el trocánter menor, haciendo su homología con la tuberosidad mayor, la tuberosidad menor, lo que era troquíter y troquina en el húmero, ¿sí? Como ustedes pueden observar ahí. También hay cuello anatómico, cuello quirúrgico, con la misma interpretación clínica. O sea, el cuello anatómico al final no me sirve de nada, sino que lo que me clasifica la fractura es el cuello quirúrgico, ¿sí? Entonces, si ustedes pueden observar, ahí en esa posición está el trocánter mayor, el trocánter menor, la parte de la línea intertrocantérica, ¿sí? Está también la fosa cuadrangular intertrocantérica, y ustedes observan que entre trocánter mayor y trocánter menor, estamos viendo la cara posterior del fémur, hay una unión, una intersección que se conoce como línea áspera, que marca toda la diáfisis en la cara posterior. Esa línea áspera hacia la zona superior va a convertirse en el sitio de inserción de los músculos glúteos, ¿sí? Y hacia abajo, ustedes observan los cóndilos del fémur. Hay un cóndilo femoral medial, un cóndilo femoral lateral, ¿sí? La cresta que está por encima se llama la cresta supratrocantérica, ¿sí? Y la fosa que estaría ahí en medio de los cóndilos sería la fosa intercondilia. Entonces, el surco intertrocantérico arriba, ¿sí? Para que me puedan entender, y la cresta supracondilia abajo. Entonces, son sitios de inserción de músculos. Observen que hacia la cara anterior del fémur, pues ya observaríamos pocas estructuras. Pues se alcanza a ver la cabeza del fémur, el cuello anatómico, el cuello quirúrgico, ¿sí? Cabeza, cuello anatómico, cuello quirúrgico, trocánter mayor, trocánter menor, la diáfisis, y hacia abajo, esta zona que está en medio de los cóndilos se conoce como tróclea, la tróclea femoral. ¿Por qué? Porque este fémur, en la parte de la epífisis inferior, va a generar también una tróclea con el hueso que ustedes conocen como patela o rótula, el hueso sesamoideo que observamos. Entonces, a la derecha y en la parte superior, donde hay la angulación normal que va más o menos hasta 126 grados, ustedes observan la distribución del patrón del hueso esponjoso. Esa distribución lleva años de evolución para poder soportar las cargas que nos permiten estar en pie, ¿sí? Hay un acercamiento en la parte superior izquierda que nos permite ver el trocánter mayor, el trocánter menor, la línea intertrocantérica, ¿sí? Que sería ya la configuración propia de la epífisis superior del fémur. Y tendríamos el cuello anatómico y el cuello quirúrgico. Todo eso, recuerden, lo importante es que tomamos el cuello quirúrgico como lo más fidedigno para hacer la clasificación de las fracturas. Y acá, en esta imagen, observan los cóndilos, cóndilo medial, cóndilo lateral, la fosa intercondilia, y hacia superior la tróclea, o hacia la cara anterior la tróclea. Este es el sistema ojival gótico, ¿sí? Que no es más que la distribución de esa parte de hueso esponjoso que permite disipar la energía o la carga de la gravedad. Entonces, gracias a eso se mantiene el arco de sustentación. Pues todo eso es hueso esponjoso. Continuamos acá. Bueno, entonces hasta ahí. Articulaciones sacroiliacas, entonces son de tipo sinovial plano las anteriores, y las posteriores son de tipo fibrosos. La articulación de la sínfisis del pubis es cartilaginosa tipo sínfisis, y la articulación coxofemoral, la articulación de la cadera, es de tipo sinovial esferoideo, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya nos acercamos a la articulación de la rodilla. Pues continúo acá. La tibia, como ustedes ven, es un hueso también largo, con una epífisis proximal y una epífisis distal, la superior que ustedes están viendo allá. En los libros de anatomía ustedes encuentran que están los cóndilos de la tibia,
¿sí? O sea, son los que vienen a unirse con los cóndilos del fémur, o sea, este de acá y este de acá. No obstante, en clínica se maneja o manejamos realmente platillos. Es platillo tibial medial, platillo tibial lateral. Si ustedes observan, hay dos eminencias acá en este punto. Hay una eminencia intercondilia anterior y una eminencia intercondilia posterior. ¿Sí? En otro libro la pueden encontrar como las eminencias intercondilias medial y lateral. ¿Sí? Hay que tener en cuenta que esas protuberancias o esas eminencias sirven para la inserción de los ligamentos cruzados. Entonces son importantísimas para la reconstrucción. Y entonces la descripción de las fracturas también es de acuerdo a los platillos tibiales. En la cara anterior, empiezo en la cara anterior de la tibia, miren, ustedes pueden observar acá lo que es el platillo tibial medial, platillo tibial lateral, o pues cóndilo medial, cóndilo lateral. Esta prominencia que ustedes la pueden palpar tibial anterior es muy prominente, sirve para la inserción del ligamento rotuliano. Después descendemos acá, vemos la diáfisis, ¿sí? Y como la tibia, esa forma de la eminencia se conoce como maléolo, y es el maléolo medial, y es lo que ustedes se pueden palpar a la parte medial, de lo que comúnmente se conoce como tobillo, sería el maléolo medial. Entonces, recuerden que ahora no vamos a llamar tobillo, sino cuello del pie, o de acuerdo al maléolo. El maléolo medial viene de la tibia, y el maléolo lateral viene del pecho. Vamos a verlo más adelante. Hacia acá, en una vista oblicua, ustedes alcanzan a ver la línea del sóleo, es para la inserción del músculo sóleo. Ustedes van a ver eh, eh, las eminencias intercondilias, digamos que es lo que me interesa, y los platillos tibiales dentro de ese punto. Continuamos con el peroné o fíbula. Entonces, en la extremidad proximal, esa epífisis se conoce como cabeza y tiene apófisis estiloides. Ustedes van viendo, hay una homología ahí entre el radio y el cúbito, pero un poco menos avanzada, pues porque los miembros inferiores no requirieron hacer movimientos más exactos, más precisos, y ustedes ven que la epífisis en la parte inferior, lo que es prominente es el maléolo externo. Entonces, el maléolo interno viene del hueso tibia y el maléolo externo del hueso peroné o fíbula. Junto con la rótula, la tibia, el peroné y el fémur me conforman la articulación de la rodilla. Entonces, como ustedes vieron, el fémur en su extremidad distal tiene cóndilos, cóndilo medial, cóndilo lateral, y la tibia también tiene cóndilos. Entonces, si yo hago la conformación de la articulación femorotibial, sería una articulación sinovial condilia. ¿Sí? Si yo ya integro el fémur, la tibia y la rótula, o sea, eso se llama articulación patelo o, o articulación de la rodilla patelo-femorotibial. Sí, ya estoy hablando de una articulación de tipo sinovial troclear, porque la rótula, ese hueso samoideo que ustedes observan ahí, es un hueso que me forma la tróclea en la rodilla. Entonces pasamos de una articulación sinovial condilia a una articulación sinovial troclear un poco más compleja. La rótula, básicamente en ese hueso ustedes solo ven una base, ahí en la parte superior, y también ven un vértice. Se dice que en la base se inserta el tendón falso rotuliano según la Tardieu, y en el vértice, o sea, del vértice a la tuberosidad anterior de la tibia, el tendón rotuliano verdadero. Entonces, observen aquí, así como en el radio y el cúbito, entre la tibia y el peroné también está la membrana interósea, ¿sí? Y también hay articulación tibioperonea proximal, tibioperonea distal y a algunos autores también a la tibioperonea media. ¿Sí? Pero sigue siendo tejido fibroso, como ustedes ven ahí, y es tejido. Si yo hago un corte transversal, entonces aquí estaría viendo en el cuello del pie lo que es el maléolo medial, y hacia acá
el maleolo lateral, ¿sí? Entonces, vuelvo a retomar hasta este punto. La articulación sacroiliaca anterior es sinovial plana, la articulación sacroiliaca posterior es de tipo fibroso, la articulación de la sínfisis del pubis es cartilaginosa de tipo sínfisis, la articulación coxofemoral es sinovial esferoidea, la articulación eh, de la rodilla es sinovial troclear, ¿sí? O femoropatelar, o patelofemorotibial es sinovial troclear, pero si ustedes hablan de articulación solo entre el fémur y la tibia, o sea, femorotibial es sinovial condilia, ¿sí? Las articulaciones entre la tibia y el peroné, ¿sí? Tanto la proximal como la distal siempre las han tomado como sinoviales planas, aunque en algunos libros ustedes las observan que tienen tejido fibroso y las toman como de tejido fibroso. Entonces, para ahondar términos, la articulación tibio-peronea proximal es de tipo sinovial plana y la articulación tibio-peronea distal es de tipo fibroso. Y vamos ahí. Entonces, la articulación de la rodilla es una articulación compleja, tiene meniscos, tiene una serie de ligamentos, además tiene cápsulas, ¿sí? Y vaina sinovial, un poco más compleja que cualquier articulación en el cuerpo humano, pero también la hace más susceptible a lesiones, también susceptible a sobreuso, susceptible al sobrepeso. Entonces, las personas que son obesas o personas que tienen más de 50 años o personas que practican deportes como el básquetbol o el voleibol sufren de lesiones tempranas de lo que son los meniscos. Entonces ya en el caso de futbolistas, entonces lo que se desgasta ahí es el menisco, entonces los cóndilos empiezan a tocarse y a friccionarse cóndilo contra cóndilo, eso genera un dolor fuertísimo y por lo general esas personas tienen deseos de amputación, el dolor es tan fuerte que es desesperante, a veces puede llegar hasta el suicidio, que eso hay que tener en cuenta, el deporte pues cobra con ese tipo de lesiones. También ustedes pueden observar ahí en la zona central la parte de los ligamentos cruzados. Entonces el que está más inferior es el ligamento cruzado anterior. Si ustedes observan, eminencia intercondilia anterior hacia el cóndilo lateral. ¿Cómo sabemos cuáles son los cóndilos laterales? Observen siempre el peroné. Pues cuando uno ve el peroné, entonces este sería el platillo lateral de la tibia y el cóndilo lateral del fémur. Entonces, esto sería el menisco lateral, este el menisco medial. Entonces, hacia atrás ven el ligamento hacia el cóndilo medial del fémur y vemos los meniscos y también ahí observamos hacia abajo la tuberosidad tibial. También hay otra serie de ligamentos, hay que estudiarlos muy bien. Están los ligamentos coronarios, están los ligamentos colaterales. Entonces, el ligamento colateral interno y el ligamento colateral externo, aparte de lo que es el tendón rotuliano, pues están también los ligamentos popliteos arqueados, popliteos oblicuos que están en la zona posterior, y los ligamentos coronarios, digamos como los más representativos en la rodilla. Entonces, en el hombro, para que ustedes recuerden, lo que hacíamos cuando había un hombro doloroso o una sospecha de lesión del manguito de los rotadores, sí, era solicitar como primera instancia una ecografía. Ustedes van a ver que van a la CPS, si le solicitan es una radiografía. Realmente en la radiografía no se observan ese tipo de lesiones. Y bueno, después de la ecografía pasamos a la resonancia. En la rodilla, siempre que hay una lesión, la mayor parte de las lesiones se identifican es con resonancia. Es lo que es el elemento de diagnóstico, porque la resonancia nos permite ver, pues, ventana grasa, ventana muscular, los tendones, los huesos, los meniscos, ¿sí? Entonces, dentro de todas las lesiones, hay lesiones que son interesantes, ¿sí? Pero digamos que las más comunes
Las que ustedes han observado, por ejemplo, son la de los ligamentos cruzados. Entonces, cuando se hacen o hiperextensiones o hiperflexiones bruscas o abruptas sobre la rodilla, pues pueden generarse ruptura de esos ligamentos, ¿sí? Sobre todo en deportes. Entonces, todo eso se observa con resonancia, no se va a poder observar con una radiografía, con una ecografía, quiero que les quede eso claro. Entonces, el problema es ese en las EPS, que entonces ven la parte de la autorización. Entonces, tengamos eso en cuenta allí. Entonces, para que observen un poco aquí, ahí estaría el cóndilo femoral, abajo el cóndilo tibial, como estamos viendo la parte opuesta del peroné. Aquí está el peroné abajo. ¿Sí? Entonces, este menisco sería el menisco medial. Tendríamos la bolsa adiposa rotuliana, ¿sí? Y hacia arriba la rótula, ¿sí? Con el tendón rotuliano, ahí lo ven TR, y aquí el ligamento rotuliano llegando a la tuberosidad anterior de la tibia, ¿sí? Si hago un corte de tipo transversal, podría observar hacia posterior lo que son los músculos de la zona sólea, la zona posterior de la pierna, y estaríamos viendo los vasos popliteos, las venas popliteas, las arterias popliteas, ahí en las flechas se los indica muy bien, y también, bueno, el nervio tibial, el nervio popliteo no existe, pero hay un libro, eh, el de Moore, muestra que el nervio popliteo es una mala traducción para que lo tengan en cuenta. Entonces hay arterias y venas popliteas y hay nervio tibial. Entonces hacia acá, en la parte medial se puede ver la vena safena interna y en la zona posterior, si alcanzáramos a ver algo, estaría la vena safena parva. En este corte estaríamos viendo lo que es el nacimiento de los ligamentos cruzados y también la unión con la rótula hacia más anterior. Entonces, la primera fotografía que ven a la izquierda es cómo se demuestra la vaina sinovial y la cápsula articular, ¿sí? Con el ligamento rotuliano, los ligamentos colaterales, las fascias de los músculos. Entonces, yo la abro, esa cápsula, y encuentro un primer ligamento que sería el ligamento graso, también ligamento amarillo de la rodilla, o simplemente pliegue sinovial infrarrotuliano. Ya después de quitar la grasa y ese punto, entonces se contrae lo que son los ligamentos cruzados, que ya los vimos. Y en esta tercera a la derecha, pues tendríamos los ligamentos colaterales y el ligamento rotuliano. Entonces, ahí les quedan las imágenes. Lo que ven hacia arriba a la derecha simplemente es una radiografía. Entonces, ahí les muestran R, rótula, fémur, tibia, peroné. ¿Sí? Lo que uno observa básicamente es la regularidad de los bordes y los espacios entre el fémur y la tibia. ¿Sí? Y hacia abajo, miren que ustedes ya pueden identificar cómo están los meniscos, cómo estaría el fémur, la tibia, el peroné, la resonancia, el cuerpo adiposo. ¿Sí? Recuerden que la resonancia es un examen mucho más fidedigno que nos ayuda como apoyo diagnóstico. Entonces, hacia la izquierda, una radiografía donde se alcanza a ver el espacio articular entre los cóndilos del fémur y los cóndilos o platillos de la tibia. ¿Sí? Entonces recuerden que si veo el peroné, ese lado es lateral, si no veo el peroné, entonces ese lado es medial. También se alcanzan a ver las eminencias intercondilias, entonces ahí no se vería la parte de los ligamentos, ni los meniscos. ¿Sí? Entonces recuerden que la articulación de la rodilla es sinovial troclear, pero si solamente tomo el fémur y la tibia sería sinovial condilio, que lo tengamos en cuenta. Pasando o ya terminando, llegamos a la articulación del cuello del pie. Recuerden, ya no se llama tobillo, ¿sí? Cuello del pie. Y en términos más de anatomía radiológica o anatomía del trauma, esta imagen que ustedes ven hacia arriba o la unión de esos tres huesos, astrágalo o talo, que es lo mismo, o sea, el astrágalo se llama igual talo, y la tibia y el peroné
forman esta unidad que ustedes observan allí. Esa unidad es la llamada mortaja tibio-peroneo astragalina, ¿sí? Que en sinónimo clínico es el cuello del pie. Entonces, cuando se solicita en urgencias una radiografía del cuello del pie, que realmente se solicita mucho, estaríamos hablando de una radiografía de cuello del pie o una radiografía de la mortaja tibio-peronea astragalina, que es como se conoce en el término radiológico. Ustedes ven ahí la tibia del peroné, ven también los maléolos, maléolo medial, maléolo lateral, y entonces es importante que ustedes ven en la configuración del astrágalo, ¿sí? Cómo se forma una especie de U simétrica. Entonces, si uno solicita una radiografía y no tiene esos tres componentes de la mortaja tibio-peronea astragalina, no nos sirve para hacer diagnóstico ni de fractura ni de esguince. Sí, porque la tomamos por lo general para descartar una fractura asociada a un esguince. Y el esguince es una lesión de los tejidos blandos que están en esa mortaja tibio-peronea astragalina. Recuerden que la articulación tibio-peroneo proximal y tibio-peroneo distal tienen pues sinoviales planas, pero tienen un tejido fibroso ahí apoyándolos. ¿Sí? Terminando ya con lo que es el pie, entonces es importante este primer hueso que hace la conexión, entonces ya lo conocen, es el astrágalo. El que baja es el calcáneo, o sea, el que está más hacia el talón es el calcáneo. Y después tendríamos lo que son, o lo que es este hueso, que sería el hueso escafoides o semilunar, ¿sí? O lo pueden encontrar como cuneiforme medial, medio, lateral, bueno, dependiendo del libro. Y también este huesito que está aquí, que sería el cuboides. Todos estos huesos son los llamados huesos del tarso. Ya después vendríamos a ver estos huesos acá, serían los huesos del metatarso. Tendríamos primero, segundo, tercer, cuarto y quinto metatarsiano. Y finalmente, lo que son hacia la parte más distal, las falanges. ¿Sí? Entonces, aquí en el pie no hay articulación en silla de montar en ese huesos del tarso y del metatarso, en ese primer dedo del pie, el hallux. Entonces, vamos a resumir así en la siguiente forma. La articulación tibio-astragalina o tibio-talar entonces es una articulación de tipo sinovial troclear. La articulación entre el astrágalo y el calcáneo, encaje recíproco. La articulación entre el escafoides, el astrágalo y el calcáneo, o sea, la talo-calcáneo navicular, porque el escafoides también se conoce como navicular, entonces es una articulación de tipo sinovial esferoidea, por eso con el cuello del pie ustedes pueden hacer movimientos en semiesfera, ¿sí? Que eso lo pueden encontrar allí. Y bueno, aquí hay unas disociaciones, por ejemplo, la articulación entre el calcáneo y el cuboides, entonces algunos las toman como sinovial condila en algunos libros, otros como sinovial plana. Entonces, bueno, eso no tiene tanta discusión real. Y de resto, muchachos, todo es como en la mano, a excepción del primer dedo, que ya no existe esa encaje recíproco. Entonces, articulaciones tarso-metatarsianas son sinoviales planas. Las articulaciones entre los metatarso y las falanges, o sea, metatarso-falángicas, serían sinoviales condilias, todas. Y las articulaciones interfalángicas serían sinoviales trocleares. ¿Sí? Quiero hacer aquí el paréntesis porque ustedes pueden encontrar algunas cosas diferentes a lo que les he dicho en los libros. ¿Sí? Lo que hemos hablado pues es simplemente la configuración a la que llegamos de acuerdo a las áreas de los huesos que se encuentran. Entonces pueden que encuentren cosas diferentes, pero entonces nos vamos a basar en esto.
Tibiotalar o tibioestragalina sinovial troclear, talocalcánea sinovial encajo recíproco, eh, talocalcáneo navicular, entonces sinovial esferoidea, intercuneiformes sinoviales planas, intertarsianas sinoviales planas, tarso-metatarsianas sinoviales planas, metatarso-falángicas sinoviales condilias, interfalángicas sinoviales trocleares. ¿Sí? Entonces aquí hay una placa que muestra mejor pues, los nombres y, y toda la configuración. Recuerden que hay un antepié, medio pie y retropié. ¿Sí? Por ejemplo, esta zona dentro de lo que es PAR, hay algunos casos donde se presentan fracturas o luxaciones de esa zona, entonces se conoce como la fractura de Chopard o la luxación de Chopard. ¿Sí? Entonces queda disociado del pie, se queda colgando. También ustedes alcanzan a ver en el primer metatarsiano lo que son los huesos sesamoideos. ¿Sí? Y bueno, ahí disociados cada uno de los huesos. Navicular, recuerden que también es escafoides o semilunares, si son sinónimos, el cuboides, el astrágalo, el calcáneo. Y sobre el calcáneo, tener en cuenta que el borde que está sobre el talón se conoce como espolón. ¿Sí? O sea, esta parte. Y en las personas que mantienen mucho tiempo de pie, por ejemplo los militares, las secretarias con un calzado más o menos burdo, entonces por lo general forman una hipertrofia de ese hueso y genera limitación, dolor al caminar. Entonces es el llamado espolón calcáneo. El calcáneo también tiene esta configuración, que es esta punta, ¿sí? Que se llama tuberosidad calcánea. Ese es el punto donde se inserta el llamado tendón de Aquiles, ¿sí? Eh, pero entonces tengan en cuenta que ya no se llama tendón de Aquiles, sino tendón calcáneo, pero pues siempre recuerden que otros profes pueden utilizar el término de tendón de Aquiles. Pues aquí se observa mucho mejor el espolón calcáneo y la tuberosidad. Entonces, si me deja esto, entonces, toda esta zona sería el espolón calcáneo y hacia este punto, me mata ese mouse, la tuberosidad calcánea hacia este punto, la parte más superior. Bueno, no me permitió ver ahí. Ligamento más importante entre lo que es el astrágalo y el calcáneo se llama ligamento del seno del tarso, y si se rompe o se lesiona también puede generar una luxación de esa parte del retropié, esa parte de lo que era el pie de Chopard. El resto de ligamentos y las poleas y todo lo que veamos como en la configuración de la mano, aquí no me interesa, pues no es funcional que se lo aprenda, pues sí están los ligamentos plantares, están los ligamentos dorsales, los ligamentos de la zona anterior, la zona posterior, pero aquí no es tan importante como en la mano. ¿Listo? Entonces a ver si aquí se deja, esta sería la tuberosidad de la tibia, perdón, la tuberosidad del calcáneo. ¿Bien? Entonces, para terminar, la zona de los arcos plantares se genera por la formación del antepié, medio pie y retropié. Lo que uno debe observar es si el niño a la edad de 2 años ya la tiene, porque si a la edad de 2 años no la tiene, pues entonces tendremos que manejar lo que es un pie plano o el concepto de un pie plano. ¿Sí? Hay un arco interno y un arco externo, y con eso pues empezamos miembro